Listo. Empezamos entonces. Muy buenos días. Empezamos la cuarta sesión y última del curso, las rúbricas como instrumento para la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes. Y en esta cuarta sesión denominada estrategias de retroalimentación de los aprendizajes. Bien, ya tenemos en sala a 108 personas, con las cuales vamos a iniciar nuestras actividades. Bien, antes les adelanto que deberíamos tener nuestros apuntes, nuestro lápiz, papelito, algún esquema que podamos nosotros utilizar para poder anotar las ideas claves. Eso nos ayuda, nos retroalimenta. Recuerden, desde el marco de las neurociencias, nuestro cerebro tiene que estar activo. Y esa activación se hace con alguna herramienta, con alguna estrategia, con algún esquema, con algún apunte, con alguna clave, con alguna imagen que nos permita luego recordar con facilidad el contenido desarrollado y por lo tanto la construcción de un mejor aprendizaje. Veamos, y la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Van a haber muchas definiciones, seguramente, van a haber muchas ideas, van a haber también muchas críticas sobre estos procesos, ¿no? Pero lo que he tomado es sobre las orientaciones del Ministerio de Educación, que es, digamos, lo oficial y que se respalda también por teorías, por conceptos, por orientaciones. Y siempre es importante analizar un concepto para que nos vayamos ya con esa idea y cuando vengan otros, vayan a otros eventos, participen de otros temas y entre la retroalimentación ustedes ya tienen un concepto y sobre eso puedan argumentar, discutir, sostener alguna idea. El punto no es que cada sesión, cada clase, cada curso existan distintas definiciones y yo asuma uno, lo otro. No es necesario, siempre hay que tener una idea clara y precisa. Yo siento que la del Ministerio de Educación es una idea clara y precisa comunicada a los maestros. Primero, que la retroalimentación es un proceso, ¿correcto? Proceso. Y como proceso requiere varios pasos, requiere materiales, requiere tiempo, como todo proceso. Miren, proceso de digestión, ¿eh? Ustedes han desayunado y estamos en el proceso de digestión, por ejemplo. Proceso de examen de admisión, siempre hay. Entonces la retroalimentación también es un proceso, dice que consiste en proporcionar a los estudiantes información clara y constructiva sobre su desempeño, sobre su aprendizaje. Es decir, si tengo un alumno que no va muy bien, tengo que ayudarlo, pero ¿en qué no va muy bien ese alumno A? Porque seguro el otro alumno que es el alumno B que no va muy bien, no necesariamente está mal o tan igual como el que el alumno A. Pues hay que tomar en cuenta eso. Y el propósito principal de la retroalimentación es para que mejoren, para que destacar sus avances, por pequeños que sean, y ayudarlos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Por eso que hay tipos de preguntas, momentos en que hacer la retroalimentación y todo eso que tomar en cuenta, ¿no? Pero este proceso de retroalimentación debe ser continua, específica, clara y brindado en momentos oportunos. Yo sé que aquí todos ustedes, Brígida, Silvana, Fanny, Ángela, Magali, cuando están en sus clases, están con todos los niños o los jóvenes y están haciendo retroalimentación. A ver, dicen, ¿no? Niños, vamos a repetir. A ver, escuchen bien. Cuando he mencionado que la planta necesita oxígeno para vivir, me estoy refiriendo a, y algunos niños participan. Muy bien, correcto. Pero además, ¿no? Entonces yo voy haciendo retroalimentación de distintas maneras. O
O de repente la profesora Ariana, el profesor David, la profesora Vanessa, la profesora Lorena, tienen grupos de trabajo. Entonces, se acercan al grupo para orientar, para preguntarles cómo van, de qué les puedo ayudar. Ah, hemos colocado esto, ¿y por qué lo han colocado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? Si eso es, otra, ¿cómo podrían colocar otra cosa? ¿Qué podría ser? Esos procesos también son procesos de retroalimentación. Por eso dicen que debe ser continua, específica, cuando ya me refiero a un niño o a una niña, a un joven de la secundaria en este caso, para darle una retroalimentación personalizada, porque he identificado sus dificultades. Y debe ser de manera oportuna, no porque me dio la cólera, voy a no, 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 de manera oportuna, con tranquilidad, para que los estudiantes puedan ajustar sus estrategias y se puedan comprometer en qué cambiar y seguir desarrollando sus competencias de manera efectiva. Entonces, recuerda, la retroalimentación, proceso, proporciona a los estudiantes información sobre su desempeño, cómo están, qué aprendieron, qué lograron, qué no saben, qué deben hacer bien, qué deben hacer mejor, en qué fallan, en qué... Sí, la idea es que lo ayude a orientar, a mejorar su desempeño y que esta debe ser continua, específica, clara y brindada en momentos oportunos. ¿Está bien? Ahí, a ver, pueden haber ido anotando algunas ideas que nos permite eh, tomar en cuenta. Veamos. Ahora, vamos a los 3 puntos que vamos a trabajar en esta jornada. La primera, vuelvo a insistir, en eso soy insistente seguramente por el tema de la universidad, donde necesariamente tenemos que recordar algunos conceptos básicos. Esos conceptos básicos en educación son necesarios, importantes para un profesional de la educación como son ustedes. Un médico tiene sus conceptos básicos elementales de la salud. Un ingeniero tiene los conceptos fundamentales de la ciencia de la ingeniería. Un antropólogo tiene los conceptos básicos de la antropología, de la evolución del hombre, del ser humano. Un docente profesional, tal como el antropólogo, el médico, el arqueólogo, el ingeniero, tiene que tener conceptos básicos ganados. Digo ganados, es decir, como parte de su quehacer, de su lenguaje cotidiano en la docencia, porque ustedes son profesionales de la educación. Y entonces, por ejemplo, un documento básico que debemos revisar permanentemente es el Currículo Nacional de Educación Básica. Nos guste o no nos guste, pero es parte de nuestro quehacer. Es el instrumento guía. Y lógicamente todas las directivas que salgan emitidas del Ministerio de Educación, porque son orientaciones que puedan ustedes tenerlo presentes, ¿no? Eh, Recuerdan ustedes que tuvimos unos conceptos básicos, 12 conceptos básicos, solo para recordar, y los últimos sí les voy a pedir, digamos, para resolver. Decíamos por qué es importante combinar las características personales con habilidades socioemocionales. Ujú. También qué implica evaluar las posibilidades que se tienen para resolver una situación. En la uno, ¿se acuerdan cuál era la respuesta? A ver, rapidito nomás, y yo voy en el chat. Veo en el chat. ¿Por qué es importante combinar las características? Ujú. Muy bien. La C, correcto. ¿Y la 2 cuál era? ¿Qué implica? Ay, perdón. Solo estamos haciendo un repaso. ¿Qué implica evaluar las posibilidades de que se tiene para resolver una situación? ¿Qué implica evaluar las posibilidades que se tienen para resolver una situación? La 2,
Muy bien, analizar los conocimientos y habilidades disponibles. Muy bien, maestro, muy bien. La 3 era, ¿se acuerdan? ¿Cuál de es una dimensión cuál es una de las dimensiones, perdón, que deben considerarse para ser competente? Muy bien, la A, correcto, correcto. Y la 4, ¿qué se entiende por competencia según la definición proporcionada, claro, en el marco del Ministerio de Educación? ¿Qué se entiende por competencia? La 4 la C. Muy bien, maestro. Muy bien, muy bien. La 5, ¿qué son las capacidades? 5, ¿qué son las capacidades? La C, correcto, correcto. Son recursos como conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para actuar de manera correcta. Ajá. La 6, ¿cómo se describe el aprendizaje en el marco de las capacidades? ¿Qué es el aprendizaje? La 6. Muy bien, la letra B, la 6. Un proceso vivo, o sea, como una experiencia de aprendizaje. No la repetición, no la memorización, sino un proceso vivo. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, felicitaciones, maestros. 7, ¿se acuerdan? ¿Qué se entiende por habilidades? Son el talento, la pericia o la aptitud para resolver tareas con éxito, ¿no? Muchos somos hábiles para una y otra cosa y podemos perfeccionarnos para otras cosas también. Y la 8, ¿cómo se caracterizan los conocimientos según el texto? Los conocimientos en general. Muy bien, la letra B son las teorías, conceptos y procedimientos que se construyen tanto a nivel global o como local, ¿no? También trabajamos la 9 y la 10. La 9 era sobre ¿qué son los estándares? ¿Se acuerdan? Muy bien, la letra B. Muy bien, la letra B, muy bien. Ahí con esos elementos ustedes tienen mucha fortaleza para hacer discusiones, académicas, digo. La 10, ¿qué características tienen los estándares de aprendizaje? Son holísticos, o sea, generales, ¿sí? Y se refieren de manera articulada a las capacidades que ponen en acción al inventar situaciones auténticas. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Y también trabajamos 11 y 12. 11 y 12. La 11, ¿qué son los desempeños? Actividades innatas que los estudiantes demuestran en todas las situaciones. Ver, otros dicen son las evaluaciones. Sí. La 11 es la letra B. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Descripciones, la 11. Y la 12, ¿cuál es la función principal de los desempeños en los programas curriculares? Ujú. Muy bien, ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo la diversidad de niveles de desempeño de los estudiantes. Muy bien, Sonia, Isabel, que han estado participando, Jimmy, muy bien, profesora Ivonne, muy bien, Milagros, felicitaciones, muy bien. Ahora vamos a colocar 6 ítems más que sí les voy a dar el minuto a cada uno para que puedan resolver, porque son nuevos, digamos, ¿no? Son nuevos. Entonces, aquí sí les doy ese tiempo a cada uno. Ahí, a ver, vayan acomodando en su papelito o pueden enviar también la respuesta por el chat. ¿Ya? A ver, las nuevas preguntas o los nuevos conceptos que podamos recordar. Muy bien. A ver, empezamos. Un minuto para la 13 y un minuto para la 14.
Muy bien. Ahora la 14. Pueden colocarla por el chat o ustedes lo anotan nada más para luego contrastarla. ¿Listo? Pregunta ahora 15 y 16. Vayan anotando su respuesta ahí en papelito, lo mando. 15. Pregunta 15 y ahí tienen la pregunta 16. Un minuto para cada pregunta. Ya va la 15. A ver el minuto para la 16. Para la pregunta, para el ítem 16. Muy bien. Listo. Ahí tuvieron la pregunta 15, la pregunta 16. Y las dos últimas preguntas, recuerden, vayan anotando su respuesta o también la pueden poner por el chat para luego hacer la contrastación. Y ahí tienen las dos últimas preguntas de este recordatorio de conceptos básicos, 17 y 18. Un minuto para cada pregunta. Ujú, ujú. ¿Listo? Ahora, siguiente están las respuestas. Pueden tomarle una captura de pantalla y luego comparar sus respuestas, ¿no? Luego comparar sus respuestas. Recuerden que esta presentación está en el aula, en el Classroom. Está ahí también la presentación. Están todos estos documentos que la organización les ha proporcionado y tienen en el aula ahí para bajarlo, pero pueden ahí comparar las respuestas 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Que las vamos a de todas maneras repasar brevemente, ¿ya? Vamos a ver, desde la 13. ¿Qué función principal cumple una rúbrica en el proceso evaluativo? ¿Cuál era la respuesta? La B. Muy bien, muy bien, muy bien. La 14. ¿Qué características eh, de las rúbricas la hace especialmente útil para la evaluación de tareas o actividades?
Muy bien. La A detalla los diferentes niveles de logro y desempeños esperados. ¿Qué avanzaron? ¿Qué lograron cuando hago una rúbrica para evaluar un examen escrito? Cuando hago una rúbrica para evaluar la exposición de un trabajo, cuando hago una rúbrica para evaluar un poema escrito, un ensayo, un conjunto de ejercicios matemáticos, ¿no? Me permite detallar esos niveles de logro, cómo están los estudiantes. La 15, según el currículo nacional, ¿cuál es una de las principales características de la retroalimentación? La D. Muy bien, Soledad, Selmira. La debe ser continua, es decir, permanente. No es que, uy, voy a hacer retroalimentación. No, en las clases, en las tareas, en las observaciones, en los trabajos de grupo. Específica sobre un punto y a ciertos estudiantes según los niveles de desempeño alcanzado. Y clara, con preguntas precisas, claras sobre lo que está, que se debe ser que debe ser una mejora, perdón. 16. ¿Qué objetivo tiene la retroalimentación en el enfoque por competencias? Muy bien, muy bien, Charo. Si mira la letra B. Por proporcionar información constructiva que fortalezca el aprendizaje. Recuerden, maestros, inicial, primaria, secundaria, de educación básica alternativa, educación básica especial. Es algo que tenemos que nosotros avanzar, es decir, para enseñar, para que aprenda. Eh, la 17, perdón, la 16, me pasé creo. A ver, a ver. Ya, la 16. ¿Qué se espera que logren los estudiantes con la retroalimentación proporcionada? Muy bien. Incorporar sugerencias y ajustar estrategias de aprendizaje. ¿No será que mi estrategia no está bien? Puede ser, ¿ah? ¿No será que el material que utilicé no es el adecuado? Puede ser también. Los maestros tenemos que ser autocríticos y hacernos un ajuste también en eso, ¿no? Y la 18, ¿cuál es la relación entre una rúbrica y la retroalimentación? Muy bien, Charo, Selmira, siempre están participando. Veo a Charo, Selmira, Soledad. La letra B, la rúbrica establece criterios para evaluar el trabajo y facilita una retroalimentación precisa y orientada justamente al aprendiz. Muy bien, felicitaciones, maestros, maestras. Creo que vamos bien ahí. Aquí en la presentación que ya está colocada en el Classroom, ustedes pueden identificar ese trabajo. Revisemos las ideas sobre las rúbricas para recordar y refrescar. Yo sé que ustedes durante su proceso de desarrollo profesional, su trabajo en las escuelas, o en los colegios, siempre han estado hablando las rúbricas. El ministerio también ha dado pautas, la UGEL, pero siempre hay que irnos centrando en una claridad, ¿no? Y recordamos nada más, porque eso lo vimos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué es una rúbrica? Y miren, no voy a leer todo, sino aquello que está de color rojo. Herramienta de evaluación, correcto. ¿Tiene criterios? Muy bien. Evalúa el desempeño, correcto. Y según niveles de logro, ¿se acuerdan? La retroalimentación debe ser detallada y objetiva, es decir, para proporcionar, perdón, una retroalimentación detallada y objetiva. Herramienta con criterios, evalúa desempeños según esos niveles de logro. Y permite una retroalimentación detallada y objetiva. Esa es la rúbrica. Nos ayuda a hacer retroalimentación. Es igual también, ¿ah? Cuando ustedes evalúan, perdón, califican un examen, ¿correcto? Listo, listo, listo. Pero ustedes seguramente, a ver, la pregunta uno, el 100% lo respondió. La pregunta 2, solamente el 5% respondieron. Y reviso la pregunta. Puede estar bien hecha y no hay problema, pero eso yo no enseñé, solamente dejé como trabajo y le pregunté, uy, ¿pudo ese ser un problema? También yo me voy
No digo cuestionando, sino también autoevaluando sobre mi quehacer, ¿no? Para ver esos resultados que se puedan ir presentando. ¿Se acuerdan? Los componentes de una rúbrica: criterios de evaluación, niveles de desempeño, descriptores o indicadores. Entonces, eso también era otro aspecto que teníamos que recordar. Componentes de una rúbrica. Y se acuerdan que habían rúbricas, dos tipos de rúbricas: las analíticas y las sintéticas. Y señalé con énfasis de que dentro de nuestras rúbricas en la educación básica, en realidad lo que estamos trabajando mayormente son las analíticas. Porque según González y otros autores del 2020, señalan que las rúbricas analíticas desglosan el proceso de evaluación en varios criterios que permiten valorar de forma independiente cada aspecto del trabajo del estudiante, lo que facilita ofrecer una retroalimentación detallada. Un estudiante puede haber fallado en un determinado proceso, no en todo, en un determinado proceso. Entonces ahí hay que identificar cuál es ese proceso, qué le digo, cómo se lo digo, en qué momento se lo digo, para poder reflexionar junto al estudiante o al grupo de estudiantes. Además, González dice que estos criterios pueden ser aspectos como el contenido, la claridad en la exposición, la creatividad, entre otros, y cada uno recibe una calificación específica. La ventaja de las rúbricas analíticas es que permite, dice, una evaluación más precisa y formativa, orientada al mejoramiento continuo, ya que permite identificar áreas especificadas que necesitan ser reforzadas. Además, el mismo autor destaca que este tipo de rúbrica fomenta la reflexión crítica tanto de los evaluadores como de los estudiantes. Entonces, pero por eso lo que estamos señalando de las rúbricas, de las competencias, de los indicadores, de los desempeños, en el marco de qué enfoque de evaluación se está dando. A ver, ¿quién me dice su respuesta por el chat? Todo esto que estamos viendo, ¿cuál es el marco, cuál es el enfoque de la evaluación que debemos nosotros manejar en el marco del currículo nacional? ¿Cuál es el enfoque de la evaluación? Muy bien, Anthony. Enfoque formativo, Gisela, Mari, Mercedes. Muy bien, muy bien, muy bien, Saulo, Charo, Elisa, Isel, eh, Elizabeth, María Emilia, por competencias, pero el enfoque formativo, es decir, para ayudar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Ese es algo muy claro que todo educador debe siempre tener. Profesor Danilo, ¿eso siempre va a ser? No sabemos. No sabemos porque los sistemas educativos van cambiando. Los sistemas educativos van reforzándose. El mundo va cambiando. ¿Cuáles serán esas cosas, no? Que van a... En este marco es el formativo. Y eso está definido con mucha claridad en el Currículo Nacional de Educación Básica. Yo sé que ustedes todos aquí, los 170, han leído y ahí han encontrado el enfoque de la evaluación. Y ahí revísenlo, vuélvanlo a revisar y van a recordar también estos aspectos. Bien, las respuestas. Entonces, vamos a pasar ya a ese punto de la retroalimentación de los aprendizajes. Pero antes, enlazamos con esto, con un video que vamos a ver acerca de la retroalimentación, ¿ya? Vamos a ver un video, anoten las ideas, porque luego les voy a pedir que me escriban por el chat una idea, una parte nada más, no quiero un resumen, no, una idea, una frase que les pueda haber impactado dentro de la exposición que nos hace la doctora Rebeca Anijovic, que ha trabajado hace mucho tiempo en estas acciones de retroalimentación. ¿De acuerdo? A ver, tiene... y vamos, 7 minutos. Cuarta idea, que es la más
potente, si quieren, de la concepción de evaluación es la idea de retroalimentación o feedback, que en la evaluación tradicional, básicamente la retroalimentación es decirle a alguien está bien o está mal. En primaria ponerle una carita con una sonrisa cuando está muy bien, ¿está bien? Que todo eso está muy bien para la autoestima, ¿está bien? Pero no alcanza. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, muy bien tu trabajo, ¿ustedes qué entienden de esta retroalimentación mía? Que yo les digo muy bien su trabajo. ¿Eh? Que copió muy bonito, o sea, tal vez, ni siquiera sé si copió bonito. Nada, en realidad, impacto sobre la emocionalidad de ustedes, porque uno se siente bien que a uno le digan que bien tu trabajo, pero uno le pregunta, ¿sabes qué está bien de tu trabajo? Otro ejemplo, trata de trabajar mejor la próxima. Un alumno una vez nos dijo, en realidad le dijo a la maestra, ¿no? Nosotros estábamos ahí haciendo una traje de investigación, dice, si yo sabría cómo hacerlo mejor, le dijo, ya lo hubiera hecho. Porque la maestra dijo, trata de hacerlo mejor. Bueno, no lo sé hacer, ¿no? Entonces, este concepto de retroalimentación es el que corresponde al de la evaluación tradicional. Yo me llevo para evaluar, para corregir, y les escribo una devolución. Muy bien, sigue así, sigue participando, eres muy buena alumna, todo eso. Y ahí quedaba, era unidireccional. Nosotros estamos hablando hoy, ven, acá tienen ejemplo, tratar de trabajar mejor la próxima, tratar de mejorar el texto, muy bien, los chicos dicen, no explican, te ponen bien o mal al lado. No entiendo los comentarios que escriben al margen. Esto es una investigación hecha con 400 chicos argentinos. Veo que los docentes a veces escribimos en el margen y los chicos decían, escriben, pero no sabemos qué, no entendemos la letra. Entiendo lo que escribió, pero no sé cómo hacerlo mejor. Otra vez traigo el humor, lo habrán leído, pero dice, pero Gaturro, esto es horrible, espantoso, espeluznante, desastroso, siniestro, vergonzoso, tétrico, dantesco, grotesco, atroz, horroroso, ridículo, incorrecto, impresentable, macabro, estrafalario, cursi, absurdo, irrisorio, torpe. Y Gaturro dice, yo no sé por qué se queja tanto. Por cada composición mía aprendemos 50 adjetivos nuevos. Bueno, y esta es la connotación que tiene históricamente el campo de la retroalimentación. Entonces, ¿cómo la concepción, el paradigma de evaluar para aprender mira hoy la retroalimentación? Fíjense, básicamente en tres líneas que no son contradictorias, pueden ser complementarias. Para un grupo bastante grande de investigadores, dice que solo podríamos hablar de retroalimentación formativa si lo que nosotros le devolvemos al alumno le hace cambiar algo de su forma de trabajar, de su forma de estudiar, de su forma de comportarse. Que si lo que conversamos con él, porque no es unidireccional, cambia algo, estaríamos hablando de retroalimentación formativa. Otro grupo dice que la retroalimentación es formativa si yo lo que hago es ayudarlo al alumno a identificar dónde está parado. ¿Sí? Quiere decir que sabe a dónde tiene que llegar, qué tiene que lograr, y lo ayudo en el tránsito para achicar esa brecha. ¿Está bien? Y la mayoría coincide que siempre la retroalimentación es motivacional, o sea, motiva, tiene una intencionalidad, sobre todo en la parte emocional. Cuando yo le digo a alguien que bien tu trabajo, es lindo, a nadie le gusta que le digan qué mal estás trabajando, qué feo lo que haces, ¿no? Uno se siente bien. Pero uno diría, está bien impactar sobre la autoestima. Lo que decimos es que no alcanza, que necesitamos impactar sobre la tarea, necesitamos impactar sobre la producción de los alumnos, necesitamos impactar sobre la manera en que resuelve las tareas, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa retroalimentación? Y tiene algunas características. La primera es focalizada. Si yo le digo a un alumno 20 cosas que tiene que mejorar, ¿las va a poder mejorar? Imposible, porque nadie puede
hacer algo con 20 cosas que a uno le dicen. Si yo, director, entro a observar una clase de un docente, tendría para decirle 25 cosas que hizo en la clase. Y quiero que el docente cambie. Entonces, focalizar. Hay que elegir 2 o 3 focos. Lo mismo para la producción de los estudiantes, porque además los docentes que tenemos muchos estudiantes, no podemos corregir y dar evaluaciones larguísimas a todas las producciones de los estudiantes. Entonces, hay que elegir 2 o 3 aspectos. ¿En función de qué criterio? De los aprendizajes más importantes que tienen que lograr. Si es un director observando a sus docentes, será de qué es lo que la escuela este año privilegió para mejorar. Y entonces mi devolución va a ser sobre esas 3 cuestiones. ¿Qué hago con todo lo demás? Me compro un cuaderno de catarsis y me anoto todo lo que querría decirle y no se lo digo y lo guardo porque me va a servir, porque es una información útil, pero no la pongo en juego, no la pongo en funcionamiento. También les explico a los padres cómo va a ser esto, porque van a volver a casa y van a decir, pero ¿cómo? De toda la producción, solamente 3 comentarios. Vamos a explicar a los padres que trabajar con retroalimentación formativa implica que yo escribo 3 cosas, pero sobre esas 3 cosas el alumno tiene que hacer algo. Por ejemplo, me tiene que contestar qué entendió que tiene que hacer. Me tiene que escribir 2 estrategias que propone para hacer lo que yo le pido. Me tiene que mostrar, lo comprometo a que me muestre en su próximo trabajo con un resaltador lo que hizo distinto en función de la retroalimentación. Quiere decir que estamos hablando de un circuito de retroalimentación. No le tiro la pelota y le digo, quédate con la pelota. Le digo, acá está la pelota, atajala. Y con eso que atajaste tenés que hacer algo. Y después vuelve. Entonces también va a tener sentido que yo le escriba algo al alumno porque el alumno tiene que hacer algo con esto. ¿Se entiende? Entonces viene lo de la focalización. Obviamente, contribuir a identificar sus fortalezas, ofrecer preguntas, obviamente en un clima de respeto. Si yo le digo, bueno, ¿qué querés? Siempre preguntando las mismas pavadas, ¿está bien? Bueno, ese clima no permite, no favorece una retroalimentación positiva. Y obviamente utilizar un lenguaje. Si yo le pongo en retroalimentación, no desarrollaste tus habilidades metacognitivas bajo el paradigma. Bueno, está Bien, hasta esa parte es que corresponde a la parte de retroalimentación, porque luego vienen otras cosas que profundizan, pero lo necesitábamos solo para esta parte, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ayudarnos. Por el chat les pido una frase, una idea de lo que pueden haber rescatado de esta breve, de este video. A ver, escribamos algunas ideas para irlas yo también aquí comentando un poco. De carácter formativo. A ver, ¿quiénes empiezan? ¿Quiénes empiezan? Unas 10 ideas. Muy bien, Selmira hace todo una explicación. Muy bien, Selmira. Anjovic hace un paralelo entre la argumentación tradicional. Muy bien, tradicional, miren. Y miren, Anijovic es bien dura. Nos dice, ya eso cuando le dices, muy bien, sigue así, puedes mejorar, tú eres campeón, lo puedes. Eso para ella ya es algo tradicional, ¿no? Muy bien, este es Elmira. Me gustó decirle al alumno dónde está parado. Muy bien, ¿de dónde empieza? ¿De dónde empieza que se dé cuenta de cómo está empezando? Sea puntual, no extensa, muy bien. Las explicaciones deben ser claras y precisas, nos dice Milagros. Anthony nos dice que se debe desarrollar con respeto y carácter formativo. Correcto, Anthony. Ingrid, focalizar un aspecto de la dificultad, porque no podemos entrar en todo, no podemos resolver todo. Por eso la rúbrica, cuando partimos de ahí, se va dividiendo cómo se va a trabajar sobre eso, ¿no? Y la mencionó que en el proceso debe llegar a una meta muy bien. Los chicos, los niños, los pequeñitos
yo debo hacer esto me propongo y comienza a caminar sobre eso. Eh, Debe ser focalizada y para ofrecer buenas preguntas también, carácter formativo siempre, con un clima de respeto, se enfatiza también Patricia, muy bien. Focalizar aspectos de dificultad, vuelvo a insistir también, Mari, focalizar esos aspectos. Y entonces, pero profesor Danilo, tiene 5 cosas, escoge el que es más importante resolverlo más pronto. Si no, miren, nos agobiamos mucho también, ¿no? Nos agobiamos mucho. Preguntas de reflexión, muy bien. Nos dice Isel, esas preguntas que lo lleven. ¿Y cómo sería? ¿Y por qué dices? Si no tuvieras esto, lo vamos a ver ahora también en la presentación. También está la intervención de María, debe ser de ida y vuelta, una conversación. Charo nos dice un circuitos de retroalimentación. La reducción efectiva es la más formativa, es la más efectiva, nos dice Mercedes, focalizar en lo que se va avanzando, en lo que se ha de llegar, señala Soledad, decirles dónde está parado, de dónde va a llegar, nos dice Mary, decir, claro, estás aquí, esto sabes, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Y ahí están ustedes sus desempeños, sus indicadores en los cuales tienen que señalarles. Y así está también Brígida, Jenny, igualmente como han señalado sus compañeros, aceptar errores para mejorar aprendizajes. Una de las cosas que tenemos que nosotros orientar, aceptar errores. Me equivoqué aquí. ¿Y por qué me equivoqué? Porque no supe esto o lo otro, ¿no? Entonces, recuerden, nos dice Rebeca Amijovic, cuando yo digo muy bien, sigue así, puedes mejorar, los niños y los jóvenes se preguntan, ¿en qué? ¿En qué? ¿De qué? Porque es una evaluación grande, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Después de haber visto este video, vamos a continuar. Un segundito, quiero ver la presentación, donde me quedé. Un segundito. Acá está. Y pasamos a la otra. Muy bien. Voy a compartir pantalla en la presentación, que ustedes lo tienen en el Classroom también. Y solo vuelvo a explicar. Más. Ahí lo tenemos en pantalla completa, ¿sí? Vamos a ver. Esto es lo que dijimos anteriormente, ¿no? Y que Rebeca Anijovis también nos enfatiza. Primero, que es un proceso esencial para el aprendizaje. Información clara, ella también nos ha dicho eso, en base a unos objetivos. Orientar en la mejora continua, destacando logros y áreas de mejora y ayudándoles, justo eso que dice Rebeca, ¿dónde está parado? ¿No? Para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Además, Rebeca nos dijo, la optimización debe ser continua, específica, en qué punto vamos a ir resolviendo. Si no, como decimos, nos agobiamos. El Ministerio de Educación seguramente toma sobre esas ideas o observaciones que nos hace ese trabajo, ¿no? Elizabeth nos dice, el estudiante debe comprender y recoger en qué se equivocó. Muy cierto, Elizabeth. Debemos ayudarlos a esa reflexión también que haga, ¿no? Veamos miren ustedes, lean un aspecto de una rúbrica, ¿no? Sobre el tema de escribir poemas y miren el criterio. Y esto sería pues logro destacado, logrado, en proceso, en inicio. Y miren luego quienes lograron, digamos, el logro destacado, lo logrado, qué porcentaje satisfactorio, 60% necesita mejora en inicio. Primera reacción de ustedes, ¿qué harían con estos resultados? Así nada más. Una palabrita, una frase. Miren, y solo un aspecto. En este criterio, mirando estos porcentajes de logros de niveles alcanzados, necesita mejora o en inicio 60%. Satisfactorio 20%. Bueno, 20%. ¿Qué harían ustedes?
A ver, una frase, una idea. ¿A qué los orientas? Reforzar, retroalimentar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ir creciendo la idea como frase, ¿ah? Muy bien, retroalimentar. Muy bien, muy bien. Reflexionar para tomar la retroalimentación grupal, ¿no? De ese grupo de chicos, muy bien. Analizar errores, pueden ser míos, pueden ser de los chicos, no, apoyarlos de manera diferenciada para ese grupo que está en inicio. La pregunta que le hice sobre el contexto sociocultural, replantear estrategias, luego de evaluar, puedo ver, está identificando de que no he planteado ese tema, cómo identificar el contexto sociocultural en el marco de un poema, por ejemplo. Y no lo he hecho, solo dije una palabrita y de repente eso no estuvo bien. Retroalimentación personalizada para cada estudiante, donde se complicó, o grupos pequeños, o pedirles que entre ellos, los que sí lograron lo bueno, cómo lo hicieron, cómo lo identificaron, explicarles cómo mejorar, dónde falló, señalar dónde están las fallas, continua, explicarles cambio de estrategia en el contexto sociocultural, porque es más del 50%, lógicamente, esa parte que falló cuando están escribiendo un poema. No, la pregunta que planteé o el poema no contiene eso. La metacognición del docente y con nuevas estrategias volver a realizar la clase paso a paso más de 50% sobre ese porcentaje, que puede ayudar también a reflexionar sobre los otros, ¿no? Pero no de la misma manera. Tengo que usar otra estrategia porque con la primera no me funcionó. Entonces tengo que buscar otra forma. Autoevaluación del estudiante. Muy bien, nos dice así Jessica, Verónica, que han ido participando. Muy bien, más de 20 personas participando. Isel nos dice, se focalizó un circuito de retroalimentación, preguntas, reflexiones, estrategias, determinar el propósito. Ojo, me tengo que preparar para ese proceso de retroalimentación. Uy, profesor Danilo, ¿y qué estrategia uso para retroalimentar? Vamos a verlo, vamos con calma. Muy bien, miren, primera reacción, de repente esta rúbrica tiene como 4 criterios y yo tengo que ver los porcentajes. De esos 4 criterios, ¿cuál es el más complicado que me preocupa? Tomo uno de ellos y de esos criterios, ¿en qué nivel tengo que mejorar, avanzar, reflexionar? Todo lo que ustedes han dicho sobre eso. Entonces, miren que la rúbrica no es que aplico rúbrica, solo sirve para eso, sino también para la retroalimentación. Algo que se está utilizando mucho, que he revisado en la bibliografía, es la escalera de Wilson, que es un modelo de retroalimentación. Un modelo, profesor Danilo, hay otros modelos, que se enfoca en proporcionar comentarios efectivos y constructivos para los estudiantes. A continuación, vamos a presentar este esquema de manera breve, y algunos seguramente ya lo conocen. Y entonces le dicen a los maestros, primero tienes que aclarar cuáles son esos errores. Y si son errores, porque pudo haber el alumno respondido de una manera, pero ¿y por qué lo hiciste? ¿Y, y qué te sugirió hacerlo eso? Para aclararlo, ¿sí? Y de repente tiene una lógica que nosotros no la tenemos ahí. Entonces ahí tenemos que ir revisando esa primera aclaración, porque uno dice, uy, lo hizo mal, lo hizo mal, lo hizo mal. Pero ¿y si está bien dentro de una lógica? Entonces es mejor preguntarle, ¿pero por qué pusiste esto? ¿Pero por qué has señalado, por ejemplo, tal cosa? ¿Qué te sugirió eso? ¿De dónde lo tomaste? Y el alumno puede decir, no, puse por poner nomás. Ah, muy bien. ¿Y por qué pusiste por poner? ¿Qué te llevó a eso? Es que estaba nervioso, ¿no? Esas aclaraciones de eso que está en la rúbrica y que no se logró, te podría ayudar, ¿no? Y la rúbrica, como tiene descriptores, es mucho más sencillo todavía poder hacer una descripción de eso, ¿no? Segundo paso, te dice Wilson, valorar. Empezar por valorar. Esto está muy bien porque señalas los puntos importantes,
Me parece adecuado lo que has puesto en este caso, señalaste. Es decir, valorar esos niveles. Si ese niño está en inicio, pero algo tiene de bueno que sacó, algo por ahí hay que rescatar. Pero también en ese proceso, como estrategia de retroalimentación, hay que expresar inquietudes, ¿no? Me preocupa, podrías mejorarse, debería hacerse así. ¿No crees que eso podríamos hacerlo así? ¿O tienes alguna otra opinión? Y finalmente, hacer sugerencias, es decir, expresar esas preocupaciones, siempre algo delicado, hacer sugerencias, se convierte en el último toque, ¿no? Digamos, las sugerencias es lo último, pero primero decirle, ¿y qué podríamos hacer? ¿Qué podrías tú, qué propones? Mira, estás aquí donde has aprendido, pero te necesitas llegar hasta acá. Eso de decirle, ubicarlo donde está parado cuando propongo a Mihovic, aunque esto es de la carrera de Wilson, pero esos conocimientos los vamos utilizando también aquí. Entonces, primera idea, aclaramos sobre eso que vamos a hablar y sobre lo que se ha respondido, valoramos lo que ha logrado, lo que mínimo, pero ha logrado, expresar las inquietudes, qué piensa él, por qué no lo aprendió y yo también, y hacer, reflexionar con ellos y hacer algunas sugerencias al respecto de cómo mejorar, dar pautas, bibliografía, material o alguna, consultar con alguien o conversar con uno de sus compañeros, pedirle todas esas situaciones que pueden haber, ¿no? Entonces, eh, esa de Wilson, digamos, estos son los procesos para llegar a condiciones de una retroalimentación, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí antes de esto. Sí, es un otro video cortito, pero específicamente sobre retroalimentación. Vamos a... Es un animado que nos permite... Retroalimentación. Una colega me contó que les había dado una buena retroalimentación a sus estudiantes por los errores cometidos en la prueba de matemática. Ella quiso decir que los había resondrado y corregido, limitándose a resaltar sus errores. Otro colega me dijo que siempre retroalimentan a sus estudiantes después de una sesión de aprendizaje. Él quiso decir que les hacía un repaso, es decir, que les volvía a explicar. Corregir, repasar, volver a explicar. ¿Es retroalimentar? La retroalimentación en la evaluación formativa. Retroalimentar es abrir un espacio de diálogo con el estudiante que permita reconocer cómo se está desempeñando, cómo se debería desempeñar y qué podría hacer para avanzar hacia el nivel de actuación esperado. La información que aporta la evaluación nos da los referentes para saber en qué y cómo retroalimentar al estudiante y también en qué necesitamos mejorar como docentes. La retroalimentación debe hacerse con empatía y respeto, pues se trata de fortalecer la confianza del estudiante en sí mismo. La retroalimentación, ¿qué es y cuál es su importancia? La retroalimentación es el medio a través del cual la evaluación formativa cumple su objetivo de aportar al progreso del aprendizaje, permitiendo que el estudiante identifique la distancia entre el nivel que ahora demuestra, el que quiere lograr y cómo avanzar en esa dirección. Así, la retroalimentación abre un espacio de diálogo que propicie en el estudiante una reflexión sobre las fortalezas y aspectos de mejora de su propia actuación. Retroalimentamos para ayudar al estudiante a descubrir sus fortalezas, a ganar confianza en sí mismo, para fortalecer su autonomía, no su dependencia. Tiene una distinción cognitiva,
porque estimula el pensamiento crítico y la metacognición. Y una dimensión psicológica, porque crea un clima de empatía y confianza, no de supervisión. Estrategias de retroalimentación. Una propuesta para la aplicación de estrategias de retroalimentación es responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo debería estar actuando el estudiante? ¿Cómo está actuando realmente? ¿Cómo fortalecer o promover el desarrollo de las competencias? El diálogo es la forma más adecuada de ofrecer retroalimentación. En primer lugar, para que el estudiante pueda describir lo que está haciendo. Es necesario, además, que valoremos sus méritos, esfuerzos y avances. Los aspectos en los que deba mejorar debemos tratar que surjan del diálogo. También podemos hacer sugerencias. Una manera de retroalimentar es a través de preguntas socráticas que inviten al estudiante a reflexionar sobre los pensamientos que han motivado sus decisiones. Al describir lo que hemos observado de su actuación, no debemos emitir juicios de valor. Utilicemos la retroalimentación como una herramienta poderosa para potenciar el aprendizaje. Manos a la obra. Señalar, maestros y maestras que estamos aquí en la sala, desarrollar ese proceso de retroalimentación no es un proceso sencillo, porque me preguntaba un maestro y me decía, profesor Danilo, ¿y en qué momento lo hago? Ujú. Yo tengo primer grado. Sí, me dicen que me siente con un niño y los 38 que tengo, ¿qué hago? Son preguntas, digamos, muy importantes, ¿ah? Que reconocer en los maestros. Porque uno puede decir, mira, si hay que hacer la retroalimentación, porque es importante y es necesario. Sí, pues, pero hay condiciones de aula, ¿no? Hay condiciones de niños, hay condiciones de tiempo. No, que la retroalimentación lo hace después de tu clase. Los profesores tenemos un horario de trabajo, es un tiempo asignado. No que la hora de recreo, es un horario de espacio de descanso. Entonces, tenemos que ir poco a poco pensando y repensando cómo podríamos hacer. Hemos recogido alguna evidencia de escuelas, profesores, por ejemplo, de inicial, como los tienen en grupos, se acercan a cada grupo haciendo una retroalimentación grupal, ¿no? Le dicen a los niños, miren, hemos pintado de esta manera, pero lo podemos hacer de esta manera y vamos avanzando y anota lo que le ha dicho y lo que... ¿Y qué opinas, Juanita, Rosita? ¿Y cómo lo harías para pegarlo de esta manera? Y así, la maestra inicial le funciona eso en su clase durante el tiempo que ella tiene con grupos de trabajo, ¿no? Pero sí, y dice la maestra, pero yo tengo 5 grupos. Entonces, utiliza el tiempo prudente para cada grupo de llevarle algo, ¿no? Sí, profesor, pero tengo una niña que sí me preocupa. Entonces, cuando todos están trabajando en grupo, dedícate con ella en la misma clase y trabajar con ella. En inicial. Es lo que ella resolvió. 30 y, a ver, anoto aquí, porque noté, hemos conversado, y, sí, 28 niños de inicial de 5 años, ¿no? Es un caso. Algunos puede ser, otros no puede ser. En primaria hay algo interesante que resultó como hay un grupo, el profesor hizo como unas tarjetitas, tenía varias tarjetitas con distintas formas de retroalimentación. Puedes mejorar en esto, pero además deberías de tal, tal, tal. Tenía como 12 casos de tarjetitas de retroalimentación sobre un tema específico. En ese momento eran los cuentos. Y entonces a los niños le entregaba las tarjetitas según el caso para que ellos leyeran. Y cuando, conforme entregaba, él iba haciendo otras tarjetas. Entonces tenía varias tarjetas
de retroalimentación. Que los niños que tenían esa dificultad lo leían, lo revisaban, incluso a qué te comprometes para explicar a qué se compromete. Tenía, a ver, es profesor de primaria, cuarto grado A, sí, tenía 36 estudiantes, sí, con 36. Entonces, él me decía, no me alcanza tiempo, Danilo, no lo puedo hacer, no me puedo quedar porque yo tengo que recoger a mis hijos después en la tarde del colegio. Al recreo estoy organizando las cosas porque luego tengo que la clase, sí, pues. Y entonces él optó por dentro de las clases, pero usando esas tarjetitas, conjunto de ideas que los niños leían. Claro, la tarjeta luego los niños lo devolvían y él decía, ah, aquí debo agregar esto y construía su materiales de tarjetas, ¿no? Esa vez tenía 8 distintas formas de llegar a los niños y él dice, mi meta es seguir construyendo tarjetas específicas para cada área, para cada competencia, porque eso me sirve para poder atender. Es una forma, es una forma, ¿no? Me acuerdo, también registramos de la experiencia de un profesor de matemática de cuarto año de secundaria. Él tenía a cargo cuatro secciones de cuarto grado, 4 secciones de cuarto grado. Y más o menos hacían un promedio de, no eran iguales en todo lado, sería 128 estudiantes. Como hacía casi las clases similares, porque llevaba un cronograma, él utilizó un grupo WhatsApp con los estudiantes, exclusivo para el curso de matemáticas. Y él ahí colocaba las retroalimentación, pero más generales. Y les pedía, alumnos, recuerden, los que han tenido esta evaluación, revisen la nota 1, la nota 2, la nota 3, notas a esas retroalimentación que hacía de manera. Y los alumnos podían responder también algunas ideas sobre ese grupo. Claro, era un acuerdo respetuoso por el grupo WhatsApp, porque no, la tecnología muchas veces se puede prestar a otras cosas. Pero él resolvió de esa manera, porque también me dijo, profesor Danilo, yo entro a un aula, salgo a otra aula, salgo a otra aula, salgo. Y seguramente también vino ya la profesora de religión que me dijo, yo tengo 15 aulas. 15 aulas. Ya ahí se complicó. La verdad que no creo que exista alguien que pueda hacer retroalimentación individual o grupal en 15 aulas, ¿no? Lo que tendría que hacer es una retroalimentación general y algunas cosas puntualizar. Y hay un grupo de estudiantes que tienen que mejorar en esto, en esto y en esto. Hay otro grupo en esto, en esto. Pregunto, jóvenes, ¿en cuál ustedes se ubican? Eso que decía Andy Hobbes, estoy aquí y debo llegar aquí. Ahí los chicos sí se van a ubicar. Uy, verdad, yo estoy ahí, yo estoy acá. Porque tenía 17 aulas, era profesora de religión, es profesora de religión. Y le daban una hora, y no sé, en primaria le daban una hora, algo así. Es complejo y pero cada docente va buscando su estrategia. Seguro no va a salir con la verdadera convicción, ¿no? Y como nos dice Jessica, por eso es importante la evaluación diagnóstica. ¿Cómo entran los chicos? Ese es el decir, ¿dónde están parados, ¿no? Cuando empiezan. Y tenerlos mapeados, cómo van avanzando. Pero nos ayuda mucho que ellos mismos sepan dónde están, qué saben. Pero también que nos digan cómo quisiera, qué quisiera aprender, qué quisiera saber. En una evaluación diagnóstica, aparte de los exámenes que se aplican, deberíamos hacerle unas o algunas preguntas de carácter cualitativo a los chicos, ¿no? Para que nos respondan qué es lo que saben, cómo aprenden mejor en una clase. Algo de esas preguntas para tener como un diagnóstico y nuestras clases este, se constituyen en esa oportunidad de aprender mejor. Entre los chicos dicen unas imágenes, leer un texto, sí, o sea, buscar esos mecanismos, ¿no? Ahora, para organizarnos, para hacer, yo les decía, cuando hagamos
las rúbricas, yo recomiendo, y también la bibliografía y la evidencia recomienda que las rúbricas deben ser para un determinado periodo de tiempo, ¿no? Yo determinaría para al final de una unidad didáctica para que haga demostraciones finales del logro de esa competencia. Pero que esos criterios siempre se estén evaluando, ¿no? Semanal, diaria, esos criterios, pero ya la rúbrica es la final del producto final que va a entregar para evaluar. Y las retroalimentaciones podrían ser sobre los procesos específicos, porque ya la rúbrica es evaluar, retroalimentar sobre un proceso ya final. Final digo en el periodo de tiempo de una unidad didáctica. Y luego se pueden hacer test pequeños, pruebas cortas pequeñas, al final de la clase, perdón, o antes de finalizar la clase, yo puedo tener mis tarjetas de preguntas y le pido a Pedro, Juan, Sonia y Ramón que vengan, saquen su tarjeta y hagan la pregunta a uno de sus compañeros. O sea, dinámicas distintas, ¿no? O que ellos respondan a la pregunta en sus propias palabras para ir viendo. Y yo me voy dando cuenta de esas 5 chicos, 5 preguntas, solo 3 respondieron bien. Entonces vamos bien, ¿no? En el proceso. Darle tiempo a los chicos para hacer preguntas durante la clase, la pausa. Estoy explicando, listo, alto. Estamos hablando sobre, muy bien, deberíamos mencionar tales cosas, ¿cuáles, por ejemplo? Muy bien, y así. Eso es lo que necesitamos hacer durante nuestras clases. Profesor Danilo, pero me voy a retrasar, yo tengo que avanzar, si no el director o si no la UGEL. Vuelvo a insistir, el educador, y está en sus derechos, y está en el marco del buen desempeño docente, yo voy en función de lo que necesitan los niños, no que lo del director quiere, o de la UGEL quiere, o del propio ministerio quiere. El ministerio, la UGEL y el educador proponen, pero cada profesor trabaja en un determinado contexto. Entonces, ¿para qué se habla de diversidad? ¿Para qué se habla de inclusión? Entonces, uno tiene que dosificar su trabajo. Si no decimos, mira, yo enseñé todo, yo enseñé, pero enseñaste, pero ¿cuánto eso es de aprendizaje? ¿Cómo te diste cuenta si lo que enseñaba lo estaban aprendiendo bien? ¿No? Entonces, ahí hay una flexibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el currículo, una de las características es flexible, es abierto, es diversificable. Ahí nos dicen, y no es que el centro del aprendizaje es el estudiante. Hay muchas cosas que los docentes podemos argumentar cuando alguien nos quiere presionar de avanzar, 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 avanzar. Sí, es que mire, profesor Danilo, ya al frente hay un colegio preuniversitario donde ya están en polinomios con al cubo, hacen funciones tales, tales. Sí, pues, pero ellos se preparan para un examen de admisión, ¿no? Porque luego no sabemos si eso les sirve para la propia universidad o para la vida. Entonces, hay cosas que sí nos presionan también, ¿no? Indirectamente. Es cierto, nos presionan indirectamente. Y es la idea ya de cada uno de plantear alguna salida al respecto. Muy bien, vamos a continuar en estos minutos que nos queda también. Le decía que vamos a ver. Y vamos con una idea de lo que ya han señalado también ustedes en las intervenciones. Un segundito. Y está. Y está. Ujú. Lo que proponemos en general, hacer buenas preguntas. Ya lo decía Rebeca Anijovis, es que nos debemos preguntar nosotros, ¿en clase estamos haciendo buenas preguntas? ¿Qué tipo de pregunta estamos haciendo?
Algunos dicen, ¿se acuerdan? Unas preguntas de tipo literal, de tipo inferencial, de tipo crítico valorativo. No necesariamente de esas, sino preguntas según una caracterización que vamos a ir señalando. Dice, una buena pregunta supone una buena respuesta diría, ¿no? Necesitamos plantear interrogantes que clarifiquen los aprendizajes. También que argumenten supuestos, que orienten a mostrar evidencias, que permitan plantear puntos de vista, que permitan avisorar implicancias y consecuencias. ¿Mm? Es decir, cuando yo estoy en ese proceso de retroalimentación con el grupo total, con un grupo pequeño o de manera individual, tengo que plantear preguntas que clarifiquen, que argumenten, que orienten a mostrar evidencia que sí lo ha hecho, que permita plantear puntos de vista de los estudiantes y que también el estudiante prevea que pueden haber implicancias y consecuencias a partir de algo que pueda ocurrir. Es decir, estas preguntas tenerlas en el diálogo de la retroalimentación, pero también en el diálogo común, maestros y maestras, en las conversaciones que tengamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, en el lado común, en la vida común, perdón. Y en las clases, durante mi sesión de clase, durante las interacciones, pero aquí las planteamos también para el proceso de retroalimentación. En la vida común, profesor Danilo, sé que cómo clarificar eso. Entonces yo le podría plantear a mis hijos, miren, vamos a ir a la playa de Asia a conocer. Y yo le podría preguntar, ¿hay alguna otra playa similar en Asia que también podrían conocer? Porque las hay, ¿ah? Y más bonitas incluso. Por ejemplo, Eh, sí, ¿y por qué no van a esas playas también? Argumentan, ¿no? Tienen que argumentarme para trabajar eso. Bien, entonces se acerca una festividad en la familia y dicen, vamos a cocinar, pero vamos a cocinar tales cosas. A ver, el jovencito dice, voy a proponer un ceviche. No, pero un ceviche a esa hora, en verano, ¿qué pasaría si el ceviche se fermenta y se malogra rápidamente porque los invitados llegan muy tarde? Entonces hay que hacer, ¿qué podemos hacer? Y la niña o la señorita de la casa, la hija dice, mejor una comida que no se fermente mucho ante el calor porque la invitación es a la 1 y mientras llegan 2, almorzamos a las 3 y la comida esté bien. Ah, muy bien. Entonces se conversa para eso, ¿no? No es porque el ceviche le gusta a todos, no, 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 porque hay condiciones. Igualmente, cuando estoy en mi clase, por ejemplo, Brígida está en su clase de lectura, y yo le podría decir a los estudiantes, eh, ¿por qué suponen que el, el lobo trató de hacer daño a la oveja? ¿No? ¿Cuáles son sus supuestos que va a hacerle daño? Entonces ahí tenemos que hacer esas preguntas y no solo las preguntas sí, cerradas, perdón, que respondan al sí o el no, por ejemplo, ¿no? Entonces, un, un tipo de pregunta, ahí sí les pido que puedan hacer su mapa conceptual, su organizador, para que quede la idea, por ejemplo, de las preguntas clarificadoras en esa conversación que tengamos en la retroalimentación. Por ejemplo, ¿qué quieres decir cuando dices estoy muy preocupado? ¿Cuál es tu preocupación? Ujú. Juan, ¿cuál es el punto central de lo que has presentado en tu ensayo? Ujú, para clarificar. Sandra, ¿qué relación encuentras entre los migrantes peruanos y los migrantes venezolanos? Ujú, aclarar.
Puedo decir también, pues, Ángela, Ángela, déjame ver si he entendido. ¿Quiere decir que puede ser que exista vida en Marte o en la Luna? Para aclarar, porque hay un texto que dice que existe vida, que dijo no así la palabra, pero yo le pregunto para aclarar. Y también puedo preguntar cuando digo, Charo, ¿cómo se relaciona lo que me presentas, este trabajo, con el propósito de la actividad enviada? ¿Cómo se relaciona? Porque yo pedí esto y tú me traes esto. O sea, no le digo eso no he pedido, sino le pido que me clarifique, porque puede ser que tenga razón, pero entonces si me clarifica, yo le puedo dar una idea. O puedo decir, Fanny, ¿puedes darme un ejemplo de lo que sería una convulsión social cuando la economía no está bien? Me tiene que dar un ejemplo. Esas son preguntas para clarificar. Cuando si quiero usar Wilson, en esa primera de las aclaraciones, clarificaciones. Pero estas preguntas, maestros y maestras, deben hacerlo ustedes en las clases, cuando preguntan sobre el tema que están trabajando. Pregunta en las clases y también en su hogar. Es importante eso, ¿no? Preguntas que prueban suposiciones. ¿Qué estás suponiendo cuando dices que va a haber una lluvia torrencial? ¿Qué estás suponiendo qué significa eso? ¿Qué podríamos, o le puedo pedir a Sandy? Sandy, ¿qué podríamos suponer en lugar de lo que dice el autor sobre el clima social? Ujú. O le puedo decir a Selmira, Selmira, me da la impresión que das por hecho que ya no se puede hacer nada. ¿Estoy entendiendo bien? Y Selmira me puede aclarar, no, profesor, no es que no doy por hecho que no se puede hacer nada, sino que con esto no se puede hacer. Ah, muy bien, Selmira, bien. O le puedo decir, Magali, todo tu razonamiento se basa en la idea que son los derechos humanos. ¿Por qué lo basas solo en los derechos humanos en lugar de los derechos de los niños y los jóvenes? Ya me puede explicar también en detalle. Entonces, preguntas que prueban suposiciones, es decir, yo le pregunto lo que se supone que es, pero voy a hacerle esas preguntas para ver que lo que supone ella es cierto o no es cierto, o lo ha dicho por decir, sino que lo puede argumentar. Otro tipo de preguntas es eh, preguntas que prueban motivos y evidencias, ¿no? Entonces puedo preguntarle a Ariana, Ariana, ¿podrías explicarme tus motivos de decir esto? Muy bien. O le puedo decir a Isabel, Isabel, ¿cómo se aplica esta fórmula en este caso? Para poder motivo, evidencia que está dándose, ¿no? O le puedo decir a María Emilia, ¿quién está en la posición de saber si esto es verdad? ¿Quién es más? No los militares, no los ingenieros. Muy bien. O le puedo decir al profesor, a David, a mi alumno David, David, ¿puede alguien más aportar alguna evidencia que apoye este punto de vista que mencionas aquí? Y de repente David solamente menciona un autor o, 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 o alguien más o solo él que puede decir eso. Entonces, hay que preguntar para ver motivos y evidencias. Estas preguntas ayudan al desarrollo del pensamiento crítico, a plantear las ideas, pero hay que entrenar a los estudiantes y nosotros los profesores también entrenarnos. Y por eso hay que preguntar en casa a nuestros hijos, nuestros familiares, en las clases, durante las sesiones, preguntar esos tipos de preguntas que necesitamos saber, ¿no? Pero también hay preguntas acerca de distintas perspectivas o puntos de vista. O sea, no todo es siempre un punto de vista, ¿no? Y le puedo decir, Vanessa, ¿qué estás queriendo decir
con que la economía va a dificultarse si el pueblo no apoya las medidas correctivas, por decir, ¿no? Porque he leído en el texto de su ensayo que me están pidiendo eso. O le puedo decir a Dante, Dante, cuando dices, cuando dices no hay mucho por hacer, ¿qué estás queriendo comunicar, Dante? ¿No? Le puedo también pedir eso. O a Miriam le puedo preguntar, ¿a qué conduciría si la economía no mejora y mucha gente no tiene ni siquiera para su plato de comida, por ejemplo, ¿no? Y le puedo decir a Eva, mi alumna, Eva, ¿hay alguna otra alternativa para resolver este problema matemático? ¿Hay algún otro camino que has probado? Y de repente Eva me dice, sí, profesor Danilo, probé el camino B, pero creo que ahí hay una falla. No. O simplemente Eva es muy clara y me dice, no, profesor Danilo, es la única que yo lo aprendí. Entonces me está diciendo, profesor Danilo, enséñame otras también, pues no solo una. Entonces, esos tipos de preguntas de distintas perspectivas o puntos de vista ayudan mucho también que el estudiante pueda dialogar, responder, conversar, y poder tomar en cuenta esas ideas, ¿no? Asimismo, preguntas que prueban implicaciones y consecuencias. Yo le puedo preguntar al alumno Ernesto y decirle, Ernesto, ¿cómo podemos descubrir que, la, que hay un, que hay una, que hay una igual, que hay un parecido entre la cultura azteca y la cultura inca? ¿Cómo podemos descubrirlo? Y Ernesto me dirá, pues, leyendo, profesor. ¿Leyendo qué? Historia de los incas y de los aztecas. Y de ahí que podrías identificar, por ejemplo, este, los alimentos que consumían, ¿serán iguales? ¿Qué más? Este, el trabajo que hacían. ¿Y qué más? Y me puede decir 5 cosas y le digo, muy bien, Ernesto, hay que investigar, ¿no? Pero que prueban implicaciones y consecuencias. Eso está dado. Entonces le puedo decir también a Rosángela, Rosángela, ¿qué es lo que implica o dar por supuesto esta pregunta que tú señalas? ¿No? O sea, le puedo leer la pregunta y Rosángela me puede responder sobre eso, ¿no? O le puedo decir a Sara, Sara, ¿podría, ¿podrías formular esta pregunta de otra forma? Sí, profesor. ¿Cómo sería, Rosángela, formular de otra forma? Y Rosángela lo escribe, le doy minutos y lo escribe, o me lo puede decir de manera verbal y me lo plantea. O sea, pero estas son preguntas que prueban implicaciones y consecuencias. Si ustedes se van dando cuenta, cómo podías, por qué razón, miren, son preguntas de nivel inferencial o crítico también, ¿no? O le podría pedir a Gisela, preguntarle, Gisela, ¿por qué razón este asunto es importante para ti? Dame 2 razones, incluso en casa, ¿no? Mira, te vas a ir a una fiesta a las 4, vas a volver muy tarde y le pregunto a mi hija, ¿y por qué razón es importante ir a esa fiesta? Ay, papá, porque sin duda hay algo que no me está contando bien. Dímelo, hija, con transparencia. ¿Por qué razones? Dame 3 razones. Porque es mi mejor amigo. ¿Y por qué más? Es porque va a ir mi amigo, que es mi amigo, que nos estamos con... Ah, ya. Prefiero la verdad, es muy importante. Entonces yo ya estoy atento a eso también, ¿eh? Entonces le recomiendo, le oriento sobre eso. En mis clases, porque no, esto le estoy diciendo que podemos hacerlo en la retroalimentación grupal, individual, en general, pero también en las clases, ¿no?
¿Por qué razón este asunto es importante? Yo le puedo preguntar a los niños de cuarto grado de primaria, ¿por qué es importante, niños, leer un cuento? A ver qué me dicen. Y le pueden haber respuestas muy interesantes, como respuestas muy sencillas, muy simples, muy débiles, ¿no? O a los chicos de cuarto año de secundaria les puedo decir, jóvenes, ¿por qué razón es importante ingresar a una universidad? Y me pueden decir cosas, y porque ahí un estudiante me dice, pero yo no pienso ir a la universidad porque yo tengo un taller con mi papá y ahí me puedo. Ah, muy bien, pero te puedes preparar y te puedes orientar para fortalecer. Sí, pienso estudiar una carrera técnica que, muy bien, pero yo estoy, miren, buscando el diálogo, estas cosas que implican cosas, que implican situaciones, pero son preguntas para poder salir de ese sí o de ese no, simplemente para invitar también al diálogo, ¿no? Tenemos, y aquí un registro de una conversación que tuvimos con una profesora que tuvo una retroalimentación con su alumno de sexto grado y estaban hablando sobre las enfermedades que habían sufrido algunos de sus familiares y, y entonces tenían que investigar y luego la profesora le hizo la retroalimentación. Y vamos a ver. Copiamos con el permiso de la profesora, copiamos el diálogo y una parte nada más para ver cómo eran las preguntas. Dice, profesora, buenos días, Marco. Alumno, buenos días. La profesora dice, ¿sobre qué enfermedad has investigado? Del corazón. ¿Quiénes te ayudaron? Mi mamá. ¿Qué has investigado sobre las enfermedades del corazón? Sobre los latidos. ¿Tienes en tu familia alguien que sufre del corazón? No. Muy bien. Entonces, nosotros dialogamos con la profesora para poder ver que eran respuestas como el alumno, buenos días, del corazón, mi mamá, sobre los latidos, y no. Frases cortas, pequeñas, porque las preguntas, se dio cuenta ella, porque le hicimos la pregunta, ¿dónde crees que está la razón por la cual Marco dio esas respuestas? Y la profesora dijo, creo que mis preguntas no son las adecuadas. Di preguntas que no llevaban a decir más. Mm. Entonces sí, tuvimos un entrenamiento con la profesora para que se entrenen a plantear preguntas que implican consecuencias, preguntas de distintas perspectivas o puntos de vista, preguntas que prueban motivos, preguntas que prueban suposiciones y preguntas clarificadoras. Porque decíamos, una buena pregunta supone una buena respuesta. Tuvimos unas asesorías con las maestras y en una de ellas, y luego les pedimos que vuelva a hacer una retroalimentación a sus alumnos. No le dijimos qué preguntas ella preparó y tuvimos este resultado. Visualmente vemos que el texto son más grandes y pudimos ver ahí algunos resultados como esta, ¿no? Profesora, pero con otra alumna, porque este era el proceso de investigación y era otro alumno. Sí, el punto era el docente. Y la profesora le dice, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo están por casa? Ya era otra cosa. ¿Eh? Y la alumna le respondió, buenos días, bien felizmente. Mi familia tranquila y trabajando. Ajá, miren, ve. Profesora, la profesora, ¿sobre qué enfermedad has investigado? Del corazón. La profesora le dice, ¿por qué te inclinaste por lo del corazón? ¿Tuviste alguna otra posibilidad? O sea, del corazón y otro. Y la alumna dice, mi mamá sufre del corazón y quiero saber de ella. Ah, miren, ahí hay una. Porque pudo escoger otro, porque era la libertad de escoger sobre las enfermedades, pero es lo que su mamá sufría y lo asumió. Profesora dice,
¿Qué aspectos has investigado sobre las enfermedades del corazón? Ya le dijo aspectos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre los latidos, la circulación, sus causas. Ujú. Y la profesora dice, ¿cuáles son las causas más comunes? Y así siguió la conversación. Pero esto fue luego de que la profesora misma se entrenara en ese tipo de preguntas. No es que me la memorizo, no, es que hay que practicarlas en casa, practicarlas en clase, y esas buenas preguntas nos van a llevar a buenas respuestas, a que los chicos se explayen, a que los chicos hagan más análisis, puedan sintetizar, puedan argumentar, puedan clarificar algunas cosas. Hoy yo les pregunté sobre supuestos y por qué lo dices y por en qué se basa tu argumento, qué pasaría si más adelante no crees que eso podría llevar a esto y por qué. Entonces, pero ya en el proceso de retroalimentación utilizo esas preguntas, ¿no? Entonces, recuerden que la retroalimentación en nuestro caso se va a tomar de las rúbricas, perdón, un segundito. Un segundito. De las rúbricas, por ejemplo, estas son las alertas, depende de un criterio. Y si aquí todo va a excelente, o de aquí en bueno, excelente o satisfactorio, con altos porcentajes, no me preocupa mucho. Entonces sí tengo que ver en los otros criterios para pasar para hacer la retroalimentación. Ese es en el caso de este curso que se llama las rúbricas para hacer una buena retroalimentación, pero no significa que la retroalimentación solo se hace a partir de las rúbricas, ¿ah? Porque eso es a partir de los criterios, indicadores que ustedes en sus unidades lo han planteado, sino que decíamos, la estrategia podemos utilizar estos pasos de aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias a los estudiantes con buenas preguntas como la que hemos ido señalando, para ir aclarándonos, para ir ayudándolos, para ir orientándolos, para ir trabajando con ellos, ¿no? Entonces, acá hay unas referencias bibliográficas y con esto estaríamos cerrando para dar unos minutos al cierre del curso que los organizadores hemos coordinado para que se den unos minutos. Génesis, no sé si ustedes están listos.